Y vi a otro ángel volar en medio del vasto cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz y con profunda convicción: temed a Dios y dadle la debida gloria, porque la hora de su justo juicio ha llegado. ¿Qué significa este mensaje? ¿La hora de su juicio ha llegado? Estamos viviendo en una época de agitación en este planeta. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, disturbios, ira. ¿Es este mensaje relevante para nuestro tiempo? ¿Cómo encaja esto en la situación actual? Hablemos de ello. ¡Qué historia tan asombrosa! Cuando Juan se sentó en esa isla de Patmos y miró ese terreno escarpado, y nosotros estamos aquí en una zona similar con terreno accidentado, él recibió esta visión. Y los pensamientos que debieron de haber pasado por su mente mientras ciclo tras ciclo de eventos históricos continuos desfilaban ante sus ojos, culminando en este gran conflicto final entre el bien y el mal. Y si retrocedemos desde Apocalipsis 14 y miramos Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 11, donde se describe este gran clímax de la historia, vemos todas estas bestias que surgen de abismos sin fondo, que emergen del mar, que salen de la tierra. Y lo vinculas con Daniel, donde Daniel define a las bestias como reinos, y donde se mencionan 4 bestias en el libro de Daniel, capítulo 7, y estas bestias tienen 7 cabezas porque la primera bestia que él ve es Babilonia, que tiene una cabeza. Y luego pasas a la era medo-persa, donde el oso levantado de un lado tiene una cabeza, y después avanzas a la era griega con esta bestia parecida a un leopardo, que tiene 4 cabezas porque el imperio griego se dividió en 4 tras la muerte de Alejandro Magno, gobernado por sus 4 generales más destacados. Y luego pasas a la bestia terrible, que tenía 10 cuernos y una cabeza,
y encuentras esta bestia conglomerada en Apocalipsis capítulo 13, donde aparece una bestia que sube del mar, la cual tiene 7 cabezas, que es el número de cabezas que encuentras en Daniel capítulo 7. La primera tenía una, la siguiente tenía una, la siguiente tenía 4, la siguiente tenía una, en total 7, y los 10 cuernos, así que aquí tienes una bestia conglomerada. Y esto te dice algo sobre este poder final, que confrontaría la verdad de Dios del Evangelio eterno. Este poder final, que era un sistema religio-político, tenía componentes babilónicos, hablaba con boca de león. Tenía componentes medo-persas, se apoyaba en los pies de Medo-Persia porque tenía pies de oso. Los reformadores identificaron este sistema como Roma al ver que tenía componentes babilónicos en su religión, los aspectos de la adoración de la madre y el hijo, que eran parte integral de la gran Semiramis y su hijo Tamuz, la historia de la era babilónica. Y luego tenía el mitraísmo medo-persa, el gran sistema de adoración al sol, con su estructura y cómo fue construido, así que se sostiene sobre estos pies. Los mitreos, que formaban parte integral del sistema de adoración romano, fueron incorporados a este sistema. Y luego el cuerpo era de leopardo, que es el componente griego, la filosofía griega. La filosofía de la ley natural en lugar de la filosofía de la moralidad, que es la que se obtiene de la Biblia. Todos estos componentes están en oposición a lo que la Biblia enseña sobre la salvación en Cristo y solo en Cristo. Y luego le agregas los 10 cuernos, que eran los que estaban en la cuarta bestia, que es el elemento romano, y había corona sobre los cuernos. Así que Roma gobernó sobre las porciones fragmentadas del Imperio Romano, los estados europeos, las naciones bárbaras, y tenía una corona sobre ello. Eran prominentes, así como el cuerno pequeño era más robusto que sus compañeros y gobernaba sobre sus compatriotas. Y este poder blasfemo, que también reflejaba el cuerno pequeño, también era blasfemo. Este poder perseguidor que persiguió a los santos y los aniquiló nos remonta a la historia de los valdenses, quienes eran cristianos que guardaban el sábado, que tenían la palabra de Dios como su principio y que fueron despiadadamente masacrados en esos valles del Piamonte. Y los albigenses la destrucción posterior del movimiento reformado, donde los hugonotes fueron aniquilados en Francia, o los holandeses que escaparon en masa y se fueron al sur de África para colonizar esa región. O esos cristianos que dejaron el entorno europeo y se fueron a los rincones más lejanos del Nuevo Mundo, a los Estados Unidos, a América, a Norteamérica, a Australia, a Nueva Zelanda. Y así, el protestantismo escapó de este poder perseguidor. Leemos la historia en Apocalipsis 12 y es asombroso porque allí, en el capítulo 12, tenemos este conflicto entre el dragón, que es el diablo y sus representantes, y la simiente, que es Cristo, de la mujer, que es su iglesia, de la cual él vendría y a la que él nutriría bajo esta influencia persecutoria. Y el dragón se enfrenta a este hijo varón, que nacería y sería llevado al cielo, y a esta mujer que representa a la iglesia que predicaría el evangelio de la salvación, la cual sería perseguida sin piedad. Y hay un periodo de tiempo, 1260 días, o 3 años y medio, o 42 meses, y este periodo de tiempo aparece una y otra vez. Y los reformadores aplicaron el principio día-año, tomarás un día por un año,
como lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento, y si tomas este principio, entonces 1260 días se convierten en 1260 años. Y si lo aplicas al papado, ellos ascendieron en su estatura política y tomaron el poder político en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador romano le otorgó este poder al papado. Y gobernaron durante 1260 años como una entidad política y como una iglesia, como una unión fundamental entre el poder eclesiástico y el poder estatal. Y en 1798, cuando ese reloj profético marcó la hora, Berthier, el general francés, marchó hacia Roma, capturó al Papa, lo llevó al exilio, disolvió el poder estatal de la Iglesia romana y nació la Italia moderna. Pero la Biblia dice que este poder político volvería, así que esta bestia, esta entidad política, había recibido una herida mortal, había desaparecido de la historia como entidad política, no como iglesia. Pero en 1798, cuando fue quitado, la historia registra que unos años después, en 1929, este poder le fue devuelto. Y así revive como una bestia. Es como una falsificación de Cristo. Cristo también recibió una herida mortal, murió y resucitó. Así que aquí hay un hijo falso que muere y resucita y recupera su poder estatal. Y luego se dice que todo el mundo se maravillará con o tras la bestia. En otras palabras, adoptarán su mentalidad, y esa mentalidad es una que ha existido desde el inicio del pecado. Es la mentalidad de Caín: yo traeré mis propias obras para satisfacer las demandas de mi salvación. Así que Apocalipsis capítulo 12 describe este conflicto entre estas dos fuerzas, el dragón y sus fuerzas, y la simiente de la mujer, Cristo y sus fuerzas. Y vemos que la bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder del dragón. Así que esta guerra que se describe en Apocalipsis capítulo 12 eventualmente se desvanece después de los 1260 años, pero el Evangelio de Dios es un Evangelio eterno. No puede desvanecerse. Por lo tanto, debe ser revivido. Y en un momento particular de la historia, al final del periodo de 1260 años, comienza un nuevo movimiento para restaurar lo que ha sido destruido por este conflicto. Y leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa es la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, lo que queda después de los 1260 años de persecución. Y luego identifica una característica de estas personas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio más adelante se identifica como el don de profecía. Una introducción fascinante. Ahora bien, ¿qué mensaje traería esta mujer final, esta mujer que guarda los mandamientos de Dios y que tiene esto que ver con el Evangelio eterno? Así que, si volvemos a este mensaje final de Apocalipsis capítulo 14, donde dice: y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que aquí tenemos un mensaje universal. No es un mensaje aislado. No es solo un mensaje para el cristianismo. Es un mensaje para la humanidad. ¿Qué significa eso?
este Evangelio eterno? Como ya hemos explicado, el Evangelio eterno es la salvación en Cristo solo por la fe. Ese es el Evangelio eterno. Pero también implica el tema de la expiación. Esa hermosa palabra acuñada por William Tyndale. Expiación, unión total. Ser restaurados en la relación con Dios, volver a ser uno con Dios. Verán, los reformadores se dieron cuenta de que la expiación que tuvo lugar fue el precio que se pagó por el pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la penalidad por la transgresión de los principios de Dios que rigen su universo es la muerte, de lo contrario tendrías la perpetuación de un conflicto eterno. Y así, esa penalidad es exigida por la justicia. ¿Cómo podría este Dios de justicia ser al mismo tiempo un Dios de gracia y perdón? Bueno, Dios no tomó el asunto del pecado a la ligera. Él estuvo dispuesto a soportar las consecuencias él mismo. Y así, Cristo, tomando la forma de humanidad, convirtiéndose en un ser humano, ocupó el lugar que Adán había dejado vacante. Él se convirtió en el segundo Adán. Y dado que la humanidad, en conjunto, había estado en Cristo antes de que Él la llamara a la existencia, Él podía estar a la cabeza así como Adán estuvo a la cabeza de la humanidad, pero en la capacidad superior de ser el Dios hombre. Y en su forma humana, Él podía morir. Siendo completamente Dios, pagó la penalidad en la humanidad, y por su sangre, que tiene la vida en sí misma, somos salvos. Eso es la expiación. Pero las principales religiones del mundo niegan la expiación. El Islam niega la expiación. Ellos afirman que Cristo nunca murió, que solo les pareció a quienes lo crucificaron que pudo haber muerto, que tal vez murió. Pero ellos sostienen que no murió y que este evangelio de la expiación, de ser salvos por la sangre del Cordero, no es relevante porque Dios podría tratar con nosotros igual que con cualquier otra persona. Somos, lo suficientemente exaltados como para poder trabajar y cumplir con lo que Dios exige. No hay necesidad de una expiación. El catolicismo enseña exactamente lo mismo. El catolicismo niega la expiación tan verdaderamente como lo hace el Islam o cualquiera de las otras grandes religiones de este planeta. Verás, ellos enseñan que no es por la sangre que eres salvo, sino por tus buenas obras. Pero en este tesoro, al que llaman el tesoro de los méritos, no solo colocan las buenas obras de Jesucristo, también colocan las buenas obras de María, colocan las buenas obras de todos los santos. Y el papado tiene acceso a este vasto tesoro de los méritos y puede aplicarlo en forma de una indulgencia para aliviar la pena temporal de los pecados que ya han sido perdonados. Así que si todavía tienes que pagar por los pecados de los que ya has sido perdonado, entonces necesitas un lugar especial donde se ejecute esa pena. Y es aquí donde inventaron, porque no aparece en la Biblia, el purgatorio. Una indulgencia es, entonces, la remisión de la pena por pecados ya perdonados, y al tomar este mérito de los santos, de María y de Jesús, pueden pagar esa pena y aliviarla. Así que el que otorga el alivio es el sucesor de Pedro y no Cristo, porque Cristo le dio esta tarea a la Iglesia. Así que el Dios de la gracia,
en el pensamiento católico, se convierte en el Papa. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual pueda ser salvo, excepto el nombre de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Él, y nadie viene al Padre sino por Él. Y aquí hay todo un sistema que incorpora tantos componentes, tantas personas que supuestamente eran buenas personas, cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, nadie. Tenemos una naturaleza caída. No hay nada que podamos aportar a nuestra salvación. La salvación está totalmente fuera de nosotros. Este conflicto ha estado librándose desde el principio y llegará a un clímax al final de los tiempos. Así que este Evangelio eterno, que solo podemos apropiarnos de la salvación aferrándonos a él por la fe, porque la fe es la sustancia, la realidad, por así decirlo, de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Este Evangelio eterno debe ser predicado una vez más. Ahora bien, si fue predicado en Abel y si fue predicado en el sistema judío del santuario, porque allí tampoco eras perdonado por guardar los mandamientos, eras perdonado al traer un cordero, poner tus manos sobre el cordero, confesar tus pecados sobre la cabeza del cordero, y el cordero, el inocente, moría en lugar de tu pecado, señalando al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Si fue predicado allí en tipo y luego fue redescubierto por los reformadores, y ellos predicaron que la salvación es solo por la fe, esto entró en conflicto con Roma, porque Roma enseñaba que eras salvo por tus obras, que las obras de tus manos, como había hecho Caín, eran tu medio de salvación. Y así, en el Concilio de Trento, declararon anatema a quien creyera que era salvo solo por la fe. Así que todos estos cánones que se expusieron en el Concilio de Trento trataron este tema, y este conflicto se desató y la sangre de los santos corrió, millones y millones de personas murieron en la Inquisición, en las persecuciones y en las guerras que ocurrieron por esta sola palabra, sola. Solo la fe. ¿Cederían los reformadores finalmente, habiéndose dispersado por el mundo hacia las zonas no ocupadas y habiendo encontrado el prado de la paz en este tema? Bueno, a medida que pasó el tiempo, comenzó el proceso de ecumenismo y la primera organización ecuménica y multidenominacional se fundó en el año 1844. Y esa fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era un movimiento interdenominacional. Desde ese humilde comienzo, comenzó el proceso de reunir aquello que se había separado en la Reforma. Y así se fueron introduciendo compromiso tras compromiso. Finalmente, en 1999, en el mismo lugar donde Martín Lutero clavó sus tesis, en la misma fecha, el 31 de octubre, los luteranos y los católicos firmaron la Declaración Conjunta sobre la Justificación. Y este documento está redactado con tanto cuidado que cualquiera que lo lea pensaría que tiene, las características de las Escrituras, cuando en realidad, oculto en la redacción tan engañosa, se encuentran las características de Roma. Porque dicen, juntos confesamos que solo por gracia, a través de la obra salvadora de Cristo, somos aceptados por Cristo y justificados. También introducen el tema del bautismo, diciendo que hemos recibido su justificación en el bautismo, lo cual no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Tienes que apropiártelo por la fe, y luego, solo por gracia no es lo mismo que solo por la fe.
porque en el pensamiento católico romano, la gracia en realidad es dispensada por la sucesión apostólica cuando otorgan una indulgencia, como hizo el Papa Francisco cuando concedió una indulgencia a cualquiera que siguiera sus tweets. ¿Significa esto que solo aquellos que tienen un celular en estos días pueden recibir esta gracia de la remisión del castigo que les corresponde por pecados ya perdonados? Así que el tema de las indulgencias no ha cambiado. Parece como si el protestantismo hubiera aceptado la definición espuria de justificación y luego también dice que eres salvo por sus obras salvadoras. No dice que es por la sangre del Cordero, que es la esencia de la expiación. La Biblia, después de todo, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto pone sobre la mesa el tema de la ley y la gracia. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué no pudo simplemente, mediante buenas obras, expiar el mal que ocurrió en el mundo? Verás, la ley de Dios es el estándar de la justicia. Es el estándar y el principio de su gobierno, y esa ley es eterna. Todos los reformadores estuvieron de acuerdo en que la ley permanece como un baluarte eterno contra el pecado. Martín Lutero proclamó eso. Wesley proclamó eso. Todos los reformadores estaban en unísono en ese tema. La ley permanece. Y si la ley permanece, entonces la pena por la transgresión también debe permanecer. Ahí radica la justicia de Dios. ¿Cómo podría Él ser un Dios de gracia y un Dios de justicia al mismo tiempo? La única manera en que podía hacerlo era poniéndose al frente de la humanidad, Dios haciéndose hombre y pagando la pena en nombre del hombre caído. Aquí, este Dios hombre, en quien la humanidad estaba presente de manera corporativa, murió corporativamente por toda la humanidad para pagar la pena por el pecado. Y yo puedo apropiarme de este regalo, de este precio que fue pagado por medio de la fe.